están, queridos amigos? Buenas tardes. Queremos darle la bienvenida a este nuevo programa de Cuide Chile, en que estamos profundizando un poquito sobre este texto de propuesta constitucional que nos han presentado la Comisión Constituyente, y tenemos la alegría de poder compartir hoy día esta mesa con Ninoshka Payauna. Ella ha estado trabajando durante estos 5 meses en esta propuesta. Es profesora en Pozo Almonte y ha trabajado en la educación pública, así que tiene mucho que aportar en este tema que vamos a tratar hoy día, que es el derecho de educación y la libertad de enseñanza. Así que te queremos dar la bienvenida, Ninoshka. ¿Cómo estás tú? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos también a ustedes. Muchas gracias por la invitación, Pía. Y qué mejor que estar aquí junto a ustedes para poder conversar temas tan importantes y fundamentales para nuestro país como es la educación de nuestros hijos. Sin duda. Oye, antes que entremos en materia, yo quería preguntarte cómo ha sido para ti esta experiencia de estos 5 meses. ¿Cómo fue el trabajo? ¿Cómo fue la experiencia del trabajo en equipo también que hicieron? ¿Y cómo percibes tú el resultado de lo que han sido estos 5 meses de trabajo? Ha sido una experiencia buenísima. Para mí en lo particular, una experiencia llena de aprendizaje, de cosas muy significativas, y creo que el trabajo que hemos realizado como consejero es el producto que pudimos entregar durante estas últimas semanas en este texto final que vamos a poner, ¿cierto?, para que la gente lo pueda votar el día 17 de diciembre. También creemos que hicimos muchos avances en materias de educación donde queda un poco más robustecido y también queda mucho más protegido, y jurídicamente sabemos que esto va a ayudar a muchas familias chilenas y también a nuestros niños y a nuestros hijos. No, buenísimo. Yo estuve leyendo el texto referente en el artículo 16, y la verdad es que me sorprende, porque en realidad uno que pensaba que no había posibilidad de tener un mejor texto que el que teníamos, uno se da cuenta que aquí hay un trabajo también de ponerse en la realidad de lo que es la educación hoy día en Chile, de cómo llegamos a un sistema que es peor que la ENU que teníamos, digamos, hace los años 60 y los primeros años 70, en que había una educación única y que de alguna manera se ha implementado en Chile, a pesar de que nuestra Constitución garantiza el derecho a la educación. Entonces yo veo que aquí hay efectivamente un trabajo que se ha desarrollado en miras a ampliar desde lo práctico, desde cómo se ha visto atacado para proteger justamente a los niños. ¿Cómo me ves tú y cuáles son los avances que se han hecho? Bueno, los avances que tenemos en educación son muchos. Nosotros venimos de alguna manera en esta propuesta a mejorar lo que ya tenemos en la Constitución vigente y entregándole la potestad en primera instancia a que los padres son los primeros formadores de sus hijos, que ellos tienen el deber y el derecho preferente de educarlos por sí mismos, de elegir el establecimiento educacional y también el proyecto educativo que más los acomode con respecto a sus convicciones morales y religiosas. Creemos que eso en primera instancia es algo fundamental que viene a robustecer lo que ya tenemos hoy día y que también da la importancia de que los padres son quienes deben determinar en primera, como preferencia, el interés superior del niño. Y también quedó consagrado en el texto, en otro artículo, que todo niño es menor de 18 años. Por lo tanto, si tú haces el análisis en conjunto de estos artículos en distintas partes del texto, te das cuenta y queda en evidencia que queda mucho más protegido el rol de los padres, que nadie puede meterse por sobre ese rol, que no pueden decidir por sobre ese rol, porque son los padres quienes van a determinar qué es lo mejor para ellos de acuerdo a sus creencias. Y creemos que esto es un gran avance que viene a ayudar a las familias de nuestro país. Y desde tu experiencia, Ninoshka, ¿cómo tú dirías que esto se mejora en la práctica? Porque tú de alguna manera trabajas en la educación pública. ¿Qué pasa con el tema de los proyectos educativos que hoy día prácticamente no tienen posibilidad de existencia, ya que a través de quitar los fondos, especialmente a los colegios particulares subvencionados, esto ha deprivado, digamos, a las personas de poder tener verdadera libertad de elegir porque simplemente no hay opciones? Entonces, ¿cómo desde tu experiencia ves tú y cómo se ha mejorado en el texto? Bueno, en el texto que estamos presentándole a la ciudadanía tenemos
mucho más robustecido y más protegido el tema de la libertad de enseñanza. Contarle a la gente que la libertad de enseñanza no solo existe para garantizar que se puedan abrir más colegios, crear distintos proyectos educativos, sino que también entregarle esa potestad a los padres para que ellos también puedan escoger. Y hoy día en nuestro país, lamentablemente, no tenemos la opción de escoger. ¿Por qué? Y lo voy a explicar con algo muy simple. Hoy día en la educación pública, por ejemplo, tenemos proyectos educativos que son uniformes, son estándar. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo a nivel constitucional hoy día proponiéndole a esas familias o a esos padres o tutores legales que haya una diversidad de proyectos que yo pueda escoger de acuerdo a mis convicciones morales o religiosas, que si yo quiero escoger un colegio confesional yo pueda colocar a mi hijo ahí, o si quiero colocar a mi hijo en un colegio deportivo también lo pueda hacer, y que el Estado me garantice a mí como padre o como familia nos pueda entregar esta potestad, ¿cierto?, de poder escoger ese proyecto educativo y que no haya una discriminación arbitraria en cuanto a al financiamiento y los recursos que se puedan entregar tanto a la educación pública como a la educación particular subvencionada o privada. Y esto está consagrado en el texto, creemos que es un gran avance porque no debe haber discriminación, porque las familias son las que tienen que escoger el proyecto educativo, y si a mí me gusta uno que me está ofreciendo la educación pública y que se asemeja a lo que yo creo que es mejor para mi hijo, yo tengo la libertad de poder escoger ese proyecto, o si hay otro que me representa de mejor manera, de acuerdo a mis convicciones morales o religiosas, yo pueda escoger ese colegio particular subvencionado. Entonces aquí en el texto queda consagrado y resguardado que no haya discriminación arbitraria en cuanto al financiamiento. Bueno, sin duda eso yo creo que además estimula una sana, buena competencia entre los colegios porque ayuda también a superarse como institución justamente para captar la atención de las familias. Yo creo que en eso también se puede generar un buen círculo virtuoso, podríamos decir, en el orden de la educación, porque eso puede abrir cancha para que, habiendo muchos proyectos educativos distintos, habiendo la posibilidad además también de elegir, bueno, cada uno va a tratar de mejorar su oferta y eso es muy importante porque al final, de alguna manera eso también impacta en la educación cuando yo no necesito esforzarme porque basta que yo tenga todos estos niños en matrícula y ya con eso estoy asegurado, con eso basta. Yo creo que, ¿cómo ves tú el tema como de la competencia y como del input positivo que pone esta norma? A mí me parece que es importante que si queremos mejorar la educación en nuestro país haya una diversidad de proyectos en primera instancia, y no solamente a nivel regional, sino que también se va a fortalecer, y así debiese ser, a nivel local. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tú recién mencionaste que yo había trabajado en una escuela rural en la comuna de Pozo Almonte. La realidad de Pozo Almonte es que existen colegios, ¿cierto?, de la educación pública que están a cargo de esta municipalidad y solamente hay un colegio particular subvencionado. O sea, los padres no tienen la posibilidad de elegir, no pueden escoger un proyecto educativo distinto porque en la educación pública hoy día tenemos una uniformidad de proyectos, no hay ninguno que se caracteriza por algo en particular o por un ideario educativo, y esto lo estamos consagrando en este texto, en esta propuesta. Entonces estamos dejando la posibilidad de que existan más colegios que sean diversos en sus proyectos para que las familias puedan escoger realmente lo que creen que es mejor para sus hijos, de acuerdo a lo que mencioné recién, y esto está abriendo la puerta a muchas posibilidades en donde los padres también van a sentir que son parte de este proceso que es tan relevante como es la educación, porque los padres son un pilar fundamental, tienen que ser parte de todo lo que se da en las comunidades para que puedan ir trabajando en conjunto con los equipos directivos, con los profesionales de las comunidades educativas y también estar presente más con sus hijos. Creemos que es un gran avance y que también viene a mejorar lo que hoy día tenemos en la Constitución vigente. Bueno, yo creo que también es importante recalcar que esto del derecho preferente de los padres a educar a los hijos no es solo un tema de un texto legal, yo creo que es algo de la vida y yo creo que en eso tenemos que hacer quizás una reflexión muy profunda los que somos padres de familia. Porque hoy día nos hemos visto en esta situación de que educar es mucho más difícil que hace 20 o 30 años atrás, en que toda la educación
iba en un mismo sentido de lo que dice aquí mismo el objeto del artículo 16, número 23, que dice: la educación tiene por objeto el desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida en el contexto de una sociedad libre y democrática, y debe fortalecer el respeto por los derechos y libertades fundamentales. Bueno, eso no se logra si en la familia uno no logra enseñarle a los niños a respetar, primero. Así es. A respetar normas, a saber que un niño tiene deberes además de derechos. Entonces, toda esta confusión que ha venido a lo largo del tiempo y ha producido tanto conflicto al interior de la familia, yo creo que es una cosa que también tenemos que volver sobre eso, porque una cosa es el texto constitucional que tenemos que aprobar o rechazar el día de 17 de diciembre, y ojalá aprobar para salir de este loop constitucional en el que caímos después del 18 de octubre del año 19. Pero lo profundo es en cómo estamos haciendo familia, porque en la medida que también nosotros trabajamos en la familia, invertimos como padres en nuestra familia, invertimos tiempo, invertimos dedicación, invertimos también esa capacidad de poner en práctica la empatía, el cariño, el respeto de unos por otros. Vamos enseñando a los niños también cómo se vive en sociedad. Yo creo que eso es muy importante recalcarlo, y que no puede quedar solamente remitido al texto, sino que también este texto, si llega a ser aprobado, tenemos que hacer un trabajo muy profundo para llevarlo a la vida cotidiana. Sí, por supuesto. A mí me gustaría agregar algo. Quería invitar a la gente también a que cuando vayan a leer este texto, esta propuesta constitucional, analicen el texto en su conjunto. Porque si yo me pongo y me detengo solamente en los artículos, no tiene mucho sentido. ¿Ya? Esto está bien armonizado, tiene relación un artículo con otro, como queda consagrado en el deber del Estado, por ejemplo, como los derechos fundamentales, que el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, que están ahí consagrados en esa parte del texto, y hacer ese análisis más profundo y más en detalle, para que puedan tener una opinión mucho más informada de lo que nosotros le estamos presentando a la gente. Y también contarles que obviamente no tenemos una varita mágica. No es que la Constitución vaya a solucionar los problemas de un día para otro. Esto requiere de tiempo, requiere un proceso importante y un trabajo en conjunto con el legislador, con el gobierno de turno, y también obviamente con la política pública, que también tiene que hacer lo suyo, de acuerdo a lo que nosotros estamos estableciendo en esta propuesta constitucional, en el cual estamos entregando ese mandato al legislador para que puedan poner en discusión inmediata, dependiendo de los distintos plazos, de acuerdo a las normas ya más transitorias, puedan colocar esto en práctica, para que ya podamos tener esto, y estos avances de a poquito vayan siendo también progresivos, porque no son de un día para otro, y obviamente con la responsabilidad fiscal también que eso implica. Claro, porque en el fondo aquí también la responsabilidad tiene que ver con la administración de los fondos del Estado. Entonces, cuando se ofrece así esa educación gratuita de calidad y que se tira la chuña como la gran panacea, bueno, muchos padres se dieron cuenta a la larga que había un engaño, porque al final deprivaba a los niños efectivamente de tener una posibilidad de ampliarse a los intereses, por ejemplo, de un niño que es más deportista, o de otro que es más músico, o de otro que tiene intereses, digamos, en términos de desarrollos técnicos o prácticos, digamos. Y en eso yo creo que ha habido un tema de falta de foco. Y la responsabilidad fiscal yo creo que es importante también tenerla a la vista, para que, habiendo colegios subvencionados, si los padres pueden elegir y hacer su aporte, bueno, los padres siempre han estado dispuestos y felices de que así sea. Si nosotros nos retrotraemos un poquito a qué fue lo que pasó con la educación particular subvencionada, muchas veces hubo colegios que se jugaron por completo por sus proyectos educativos, pero también hubo personas que no se comportaron de esa manera, y en ese sentido yo creo que una buena supervisión, un buen control, pero sobre todo, yo diría, la armonía de la comunidad educativa, que era algo que tú resaltabas bien,
que es esa comunicación que tiene que haber desde las familias hacia el colegio, porque en el fondo uno como padre, como somos nosotros los primeros educadores, estamos haciendo un mandato hacia las instituciones educativas que de acuerdo a su proyecto educativo institucional impartan ese tipo de educación a nuestros hijos. Entonces, esa parte de delegación tiene que estar custodiada tanto por los padres como por la autoridad para que efectivamente así se cumpla. Así es, sí. Y hay algo que queda mucho más protegido también en la educación pública, hablando de la diversidad de proyectos educativos que debiese consagrarse con esta propuesta constitucional, es que tampoco dentro de esa misma enseñanza estatal y la reconocida oficialmente por el Estado, no podrá orientarse a propagar tendencia político-partidista. Creemos que ese es un gran avance también. Tenemos que entregar esa seguridad a las familias, tenemos que dedicarnos a lo que realmente importa, que es entregar un derecho tan fundamental como el derecho a la educación a nuestros niños. Y hay otro artículo muy relevante dentro de esta propuesta constitucional que también fortalece ese rol, es que les demos continuidad al servicio educativo. Acá los niños, el aprendizaje no se puede ver interrumpido por hechos de violencia, por funerales narcos y por ese tipo de situaciones, porque en el fondo lo que estamos haciendo es que esos niños se vean perjudicados, siga la brecha. Si vamos a equiparar la cancha, trabajemos en fortalecer la educación pública para entregar esa igualdad de oportunidades que tanto se pide y se dice, pero hagamos las cosas bien. Y en esta propuesta estamos poniendo al niño en el centro, porque para nosotros es relevante que ellos se puedan educar y así también de alguna manera evitar el abandono escolar, una futura deserción escolar del sistema, ¿cierto? Que hoy día tenemos un alto porcentaje en la educación de nuestro país y también para cortar las brechas de origen. Bueno, yo creo que hay dos temas importantes ahí que aportar, que es que no es educación, pero el tema de la cobertura de educación en las primeras etapas, digamos, la sala cuna, también ha sido una innovación de este texto que ayuda especialmente cuando las madres necesitan trabajar y no tienen dónde dejar a sus niños para que ellos no queden desprotegidos. Ahí yo creo que hay un gran desafío para generar una red de salas cuna donde pueda haber cobertura en esa primera etapa. Y lo otro que en el fondo tenemos que apoyar que junto con que no haya educación ideologizada, sí se vuelva la educación cívica, porque otro tema que ha sido tremendamente relevante durante el desarrollo de los últimos 20 años es que se ha sacado temas muy fundamentales de la educación, que son la educación cívica, los actos cívicos como parte un poco de la conciencia de pertenencia a una sociedad, de las responsabilidades que tenemos también como ciudadanos. Entonces eso también tiene que volver a ser parte de la formación de los niños y de los jóvenes para que siempre sepan que no solo en la familia, sino que ya cuando pertenecen al colegio y ya cuando salen del colegio y se abren al mundo, siguen siendo parte de una comunidad responsable. Entonces otro tema que a mí me ha llamado mucho la atención y que va a quedar en manos del legislador hoy día va a ser el tema de ver cómo volvemos al tema de que el niño comprenda que tiene responsabilidad, tiene deberes, porque también ha sido una mala política pública de parte del Estado el hecho de hacer de que un niño no estudia y pasa de curso. Un niño no se esfuerza y pasa de curso. Igual que el que sí se esfuerza, el que sí se preocupa de aprender, pero en el fondo, ¿qué beneficio o qué daño le causamos al final a ese niño al que lo vamos pasando de curso sin que haya aprendido nada? Yo creo que esto es como cuando los padres muchas veces no quieren corregir al niño por no incomodarse, pero al final el daño lo recibe el niño porque no recibe esa corrección. ¿Cómo ves tú eso? Ha sido complejo ese tema, me ha tocado vivirlo de cerca. No solamente he trabajado en el aula, también he tenido responsabilidades directivas dentro de las comunidades educativas. Y sí pasa que nos llegan instrucciones también donde no podemos dejar a los niños repitiendo o ese tipo de situaciones. Y yo creo que es un tremendo daño para el estudiante que está en un proceso de aprendizaje fundamental y tenemos que entregarle todas las herramientas posibles para que esos niños las puedan tener, porque si el día de mañana, tanto en la educación básica como en la enseñanza media, esas personas van a querer estudiar en la educación superior.
y las herramientas se entregan en la primera infancia, en la enseñanza básica y la media. Ahí se fortalecen y después esos niños llegan con todas las herramientas para poder enfrentar los desafíos futuros. Así que también por esa misma razón que hemos puesto énfasis y centro en fortalecer a la primera infancia. Para nosotros es importante la estimulación temprana, poder detectar alguna situación de riesgo que puedan quizá verse involucrados, o que las educadoras de párvulo, que son las que están todos los días con estos niños, puedan evidenciar y puedan decir: está pasando algo con él, hay un niño que está bajo peso, hay un niño que tiene un riesgo o una vulneración en particular de alguna cosa, y poder hacer el trabajo en conjunto con la familia para poder detectar a tiempo situaciones complejas y también para entregarles las herramientas a esos pequeños para que cuando asuman la educación ya básica tengan las herramientas y las habilidades necesarias, sociales, motrices, para poder enfrentar los desafíos posteriores en cuanto al aprendizaje. Sí, yo creo que ahí tú tocaste un punto bien importante, que es darle herramientas a las familias, porque muchas veces los padres tampoco tienen la capacidad o visibilizan que efectivamente ellos sí pueden hacerlo, sí pueden hacerse cargo, y que muchas veces el hijo es la gran motivación. Muchas veces por problemas personales qué sé yo, de salud mental o de problemas que han tenido, los niños están en esta situación, pero ahí es donde uno más tiene que apoyar para que efectivamente sacar o sanar a todo el sistema. Yo creo que nos ha faltado como Estado mirar la familia como un sistema para poder abordar no solo las partes en particular, sino que el sistema como un todo. Y yo creo que sanando, o sea, si hay un síntoma, hay que tratar la causa y ojalá el sistema completo para poder abordar el problema de fondo. Y yo creo que ahí tenemos un gran desafío y bueno, nosotros aquí estamos tratando de informar todo lo que sea necesario. Ustedes tienen a disposición este texto de nueva constitución en la página, en las páginas de internet, y pueden irlo leyendo, pueden presentarnos sus consultas a cuide.chile@gmail.com y ahí podremos irles respondiendo de acuerdo a lo que ustedes tengan inquietud. Pero yo quiero agradecerte, Ninotchka, por el tiempo que te has dado de acompañarnos en esta tarde, y no sé si quieres agregar algunas palabras. Sí, me gustaría decir dos cosas importantes. En primera instancia, en el texto también, no lo dije anteriormente, pero quería enfatizar en esto, queda consagrada también el financiamiento de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Hoy día tenemos muchos niños con diagnóstico. Hoy día la realidad en Chile es que no nos hacemos cargo de aquello, no todos los colegios cuentan con un programa de integración escolar porque hay que postular para tenerlo. Y no podemos permitir que esas familias, que todos los días les cuesta llegar a fin de mes, las familias de clase media, las familias más vulnerables, tienen que estar gastando entre 300 y 400 mil pesos mensuales para que sus hijos sean atendidos con un especialista, terapeuta ocupacional, educadora diferencial, psicopedagoga. Entonces, en el ámbito educativo lo que estamos haciendo es entregar esa herramienta, poniendo a disposición un equipo multidisciplinario de especialistas para que puedan atender a esos niños y para que ellos también puedan desenvolverse en los distintos procesos de aprendizaje. Así que creemos que ese es un gran avance para muchas familias chilenas y que esos niños también van a poder, se les van a poder entregar las herramientas apropiadas de acuerdo a su necesidad educativa especial para que ellos también vayan logrando los aprendizajes al igual que el resto. Y por último, decirle a las familias chilenas que hoy día queda resguardado y más protegida la libertad de enseñanza. Son los padres los primeros formadores, son los padres los que tienen el deber y el derecho preferente de educar a sus hijos, de elegir el establecimiento educacional y sobre todo de escoger el proyecto educativo que más se asemeje y que más lo sienta más cómodo con respecto a sus principios, convicciones morales y religiosas, y que también queda más protegido porque los padres son preferentemente quienes determinan el interés superior del niño, porque son ellos quienes deben velar por aquello y no otras personas o tampoco el Estado, y también porque queda muy consagrado y resguardado a nivel constitucional, porque todo niño es menor de 18 años. Con eso quería terminar esta última parte de este programa. Bueno, Ninotchka, yo quiero agradecer especialmente por estos 5 meses de trabajo. Yo sé que ha sido un tiempo súper sacrificado en el ámbito personal y en el ámbito familiar. Quiero agradecer el compromiso que ustedes han puesto en este trabajo, la seriedad, la responsabilidad,
Y bueno, y invitar a todos los presentes a informarse de buenas fuentes. Ojalá lean el texto y lo lean en su integridad, porque muchas veces se producen equívocos cuando uno toma un pedacito del texto y se queda con esa sola idea. Ojalá lo puedan leer, y si no, nosotros vamos a estar dando cápsulas a propósito de temas sobre todo relacionados con la educación, con la familia, la libertad de educación, la libertad de culto, la vida, todos los temas relacionados con los derechos fundamentales, y les vamos a ir informando para que ustedes puedan irse haciendo una idea, y ojalá, como les digo, sin renunciar a la responsabilidad personal que cada uno tiene de tomar el texto y ojalá leerlo. Y si no lo va a leer, ponga el que se lo lea el computador, porque también existe esa posibilidad de que usted le diga al computador que le lea para que usted no tenga que leer, pero usted se puede informar de primera fuente. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.